Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Brasil. Ha quedado en suspenso la situación de la presidenta Dilma Rousseff luego de una segunda votación en el Senado. En primera votación había sido declarada destituida. En una segunda votación la situación ha quedado en un limbo, entiendo yo. Vamos a hablar de lo que está pasando en México también, porque vamos a aprovechar la visita de nuestro invitado de esta tarde, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, observador y experto en temas internacionales, para hablar de lo que ocurre también en México. Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, decidió invitar al candidato republicano Donald Trump a una reunión que en México han considerado, pero es como una afrenta al honor de todos los ciudadanos mexicanos, luego de todos los insultos que han recibido este sujeto. Fue curioso, ¿no? Porque invitó en realidad públicamente a los dos candidatos, claro, al demócrata y al republicano. Y Trump rapidito le dijo: yo voy. Está en una pretensión de lavarse la cara en este último tramo de la campaña, porque sabe pues que sus posturas xenófobas le están pasando a la factura, entre otras cosas, ¿verdad? Y si nos queda tiempo, porque hemos estado conversando también, hablemos del fenómeno Juan Gabriel, por supuesto que es un fenómeno también a nivel internacional, pero empecemos con Brasil, que está aquí ladito nomás. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Pamela, gracias. Juan Carlos, ¿cómo están? Si me permites, nuestro director nos estaba informando que Rafael Correa en su Twitter ha publicado un mensaje de apoyo a la presidenta Dilma Rousseff. Ahí está. Destituyeron a Dilma, una apología al abuso y la traición. Retiraremos nuestro encargado de la embajada. Jamás cohonestaremos estas, dice Rafael Correa, y sigue. Bueno, jamás estas prácticas que nos recuerdan las horas más oscuras de nuestra América, toda nuestra solidaridad con la compañera Dilma, con Lula y me imagino que era con Cardoso también, ¿no? Que también está involucrado en todo este tema. Sí, no creo que con Temer, ¿no? No creo. Muy bien. Miguel Ángel, entiendo que en una segunda votación ya la situación de Dilma Rousseff ha quedado como en un suspenso. Sí, en realidad, Pamela, creo que el ocaso de la presidenta destituida, porque la primera votación es una votación sustantiva, claro, es inexorable, ¿no? Ha habido todo un proceso. Entonces estoy leyendo como tú el Twitter del presidente de Ecuador, y más bien lo que hay que entender es que en el Brasil hay un proceso jurisdiccional y hay un proceso político que se ha seguido a la letra. Es más, este proceso del impeachment en el Senado está presidido por el presidente de la Suprema Corte o Tribunal. Es decir, existe un conjunto de modus operandi que se ha seguido para esta causa. Lo que conocíamos, lo que veíamos, lo que estábamos auscultando era que la presidenta prácticamente iba a terminar como acaba de suceder. Son cuestiones de carácter político. La segunda vez que sucede en el Brasil, donde un presidente llega a esta última etapa, nada más que Fernando Collor de Mello renuncia antes de la votación. Antes de que lo saquen. Y ella lo ha hecho, pero fíjate lo importante. Lo importante, digamos, en términos de la connotación política, porque lo que se viene en el Brasil, lo inmediato, es una repercusión política. Y es que ella no ha sido suspendida de ejercicio de cargo público. Significa que ella podría incluso volver a tentar el ejercicio de la presidencia. Es decir, versus a lo que le pasó a Collor de Mello, ella está apostando por una suerte de presentación, una mujer martirizada, se presenta como víctima y quiere aprovechar esa situación. Muy bien. Y claro, porque más de la mitad del país todavía tiene estos niveles de acción. Mira, el Partido de los Trabajadores, que también está impactado el día de hoy, son 13 años, Pamela, claro, Juan Carlos, es decir, todo un periplo que da cuenta de una política de subsidios, de asistencialismo, que al final ha convertido el Brasil en una bomba de tiempo, pero igual ha tenido su nivel de populismo y la hemos visto a ella con un discurso casi en los altares del derecho divino el día lunes, para que se pudiera revertir lo que a mi juicio ya era inexorable, su defenestración política del más alto cargo que ostenta un hombre en el Brasil. Porque claramente se ha llegado a esta situación porque se ha confirmado
que la manipulación del presupuesto ocurrió. Sí, y entonces fíjate... Una manipulación con fines políticos. Porque dice, ella no se benefició económicamente de esta manipulación, sí se benefició políticamente. Pero claro, ¿no? Pero además, fíjate, en estos asuntos son las cuestiones objetivas. Cuando se alteran las cuentas, hay peritos especialistas que con evidencia inmediata lo han demostrado. Evidentemente por allí la oposición encontró cómo coger, digamos, si querían apartarla del poder, era el espacio dinámico que ellos encontraron, porque no se iba acusada por el caso de Bajato, ni por corrupción, ni por Petrobras, sino pero por sí puede entrar, ¿no? Eso todavía está en veremos, porque ella fue presidenta del directorio de Petrobras. Juan Carlos puede serlo, pero digamos, el estricto senso, el sentido estricto por el cual ella deja el poder es por un asunto de cuentas que no es tampoco menos importante, lo es y repercute, y evidentemente Claro, que judicialmente no tiene tampoco una pena fuerte, porque no hay cárcel, no lo tiene. Es una sanción de los tribunales fiscales. Así es. Aquí el impacto es político, fíjate, ella tendrá que dejar la Alborada, que es la residencia, en un mes. Esto ya también tiene su connotación política. Ella va a utilizar este proceso de victimización otra vez para que quede en la otra mitad del consciente colectivo brasileño de que se ha abusado del derecho y hay un golpe de Estado político. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ver todavía ¿tú las crees consecuencias? Que si mueve bien sus fichas en los próximos meses, ella podría, claro, tener más bien la población a su favor después de lo que le ha ocurrido? Fíjate, el Brasil es un país lleno de contrastes. Hay un alto porcentaje de gentes que salieron de la extrema pobreza y claro, estas políticas económicas que hoy las... Perdóname que interrumpa tu reflexión, claro que Miguel Ángel, pero estamos en vivo. Dilma Rousseff se pronuncia tras ser destituida. Vamos a escuchar. Ahí estábamos escuchando las palabras de la presidenta destituida de Brasil, Dilma Rousseff. No estamos alegres, es cierto, pero también, ¿por qué habríamos de estar tristes? El mar de la historia es agitado. Ella también advirtió y cerraba con un abrazo a todo el pueblo brasileño que compartía conmigo la creencia, o comparte conmigo la creencia de que la democracia es justicia. También advertía e insistía que la lucha va a continuar. Y ahí escuchamos los gritos de respaldo a Dilma Rousseff. Fuera Temer. Ella lo reiteraba. No cometí ningún acto criminal, ni antes de entrar, ni ahora. Volvemos hasta allá, sobre lo que se está viviendo ahí en la conferencia de Dilma Rousseff, donde dice lo que viene. Bueno, es precisamente lo que nos comentabas, Miguel Ángel. El discurso de Dilma va en el sentido de yo no he cometido delito alguno. Claro, se me está justificando. Entonces, fíjate, la estrategia de ella, si la sabe administrar, podría darle los réditos que ella políticamente busca. Por ejemplo, ella no recurrió a la renuncia, porque hacerlo hubiera significado aceptación tácita y expresa de lo que significa esta imputación objetiva que le acumuló los 61 senadores. Por eso vamos a ver a partir de ahora una clara actitud política de una presidenta defenestrada que tendrá que tejer sus articulaciones para poder volver a encimar al país. Pero fíjate, la cuestión de Brasil ahora se pone, digamos, más compleja, porque Michel Temer, que asume la presidencia, cuestionadísimo, claro. Pamela, y entonces un presidente endeble... Él sí está siendo directamente investigado por el tema de soborno. Él tiene una imputación por tema de soborno como el expresidente de la Cámara de Diputados, de manera que aquí lo que está pasando en la de Brasil nos da mucha pena. El gigante sudamericano, el país más emergente de la región, con el que todos tenemos que ver porque impacta. Evidentemente aspiremos que pueda salir de este atolladero político y que lo que hay alrededor deben entenderse como actos más bien que no deben ser una intromisión en la vida política interna del Brasil. El presidente de diputados que auspició esta investigación contra Dilma Rousseff, que ha terminado con su destitución, está preso. ¿Está preso por tema de corrupción? Sí, por lo mismo le podría pasar a Temer. Esas dos circunstancias podrían apuntalar lo que tú dices, de que ella se vea como una figura que ha sido maltratada, víctima de una treta política. Sí, y fíjate,
Juan Carlos, mira el escenario, aunque es corto, pero si él tuviera que ser sometido también a un impeachment, lo más probable es que pudiera terminar como Dilma Rousseff. En ese escenario tendría que haber elecciones inmediatas. En el Brasil. La realidad nos dice que en 6 meses no se va a producir, en menos de 6 meses no se va a producir. Este juicio a la presidenta lleva 9, y entonces todavía tenemos a un Michel Temer que, contrario sentido contrario de todo lo que estamos viendo, mira, la economía del país con todos los contratiempos empezó a estabilizarse. Aún con lo antipático que es el presidente Michel Temer, que ha sido abucheado en las Olimpiadas, sí. ¿No? Pero aspira a darle una salida a esta desaceleración económica que tiene el Brasil, a un Brasil que no ha crecido en los últimos 5 años ni siquiera 1%. Entonces es un gran reto en 2 años. Vamos a ver cómo se presenta la dinámica. ¿Y qué margen de acción tiene Temer? Porque si él también afronta un proceso, una vez que tenga la investidura presidencial, digamos, goza de la inmunidad para ser procesado. Si ya tiene el proceso abierto, ¿cómo queda en suspenso? ¿Qué pasa? Entraría en la misma calidad de un presidente en ejercicio, es decir, entraría solamente a un juicio de carácter político, que comenzaría otra vez en la Cámara de Diputados, tendría que pasar los ida y vuelta para finalmente terminar en el Senado, porque la misma calidad de jefe de Estado le da esta inmunidad presidencial. ¿No? Y en esa situación, bueno, o sea, puede terminar el mandato de Rousseff perfectamente hasta que esto llegue a un tribunal y se le levante la inmunidad. Podría terminar, pero si este año, como te decía, se produce todo el impeachment para él, va a haber elecciones. Pero como no va a ser este año y podría ser el próximo año, Pamela, lo que sucederá es que el vicepresidente de él, de Michel Temer, tendría que culminar el mandato. O sea, todavía hay libreto por ver en un Brasil bastante convulso, donde además los votantes en diputados al comienzo y ahora en senadores también están curioso que en esa vorágine política hayan conseguido estabilizar algunas cifras macroeconómicas. Es lo que le decía. Es muy curioso. Y eso es curioso, pero a veces responde, Juan Carlos, en las dinámicas de la economía a la acción y reacción. Cuando hay una pulsa, etcétera, luego viene un clímax de cierto nivel de estabilización, que es el que podría estarle pasando al Brasil en esta etapa bastante cruenta, bastante difícil, de la que tiene que salir, porque ha sido 13 años de un modelo económico que al final se convirtió en una bomba de tiempo, como le pasó a los Kirchner, y que es el activo que ha acumulado Macri para también salir de ese atolladero, y que tendrá que pasarle en su momento. Hablaremos del caso Venezuela, que también afronta una situación parecida. Qué bueno que mencionas Venezuela, porque en el menú que propuse al inicio de esta entrevista se me pasó Venezuela, que mañana realiza la oposición, una marcha masiva, definitivamente reclamando que de una vez se resuelva el tema de convocar el referéndum, pero también entiendo que Diosdado Cabello ha convocado. Ayer lo ha anunciado una contramarcha, digámoslo así, que tiene como recorrido el mismo que la marcha de protesta, lo cual podría generar, de hecho, creo que se está buscando eso, enfrentamiento entre las dos facciones de la población. Definitivamente, Juan Carlos, la técnica del chavismo, del señor Maduro, es frente a una reacción social colectiva como la que estamos viendo, están llegando de todas partes de Venezuela hacia la capital, es contrarrestarla con otra manifestación. De hecho, ya en estos momentos han tomado el centro, han cerrado para que la gente no pueda ingresar. Mañana, ninguno de los que estamos aquí queremos que sea violento Venezuela, pero lo va a ser. Yo acabo de estar hace 6 meses como observador internacional en Venezuela. Mueren a la semana más de 500 personas, al año mueren más de 3.000, y en toda Venezuela al año están muriendo 29.000 personas. Es el país más violento del planeta en términos delincuenciales. O sea, y porque hay que decirlo que además hay un cuerpo paramilitar armado por el propio gobierno, las milicias, que se encargan de ello, ¿no es cierto? Era un ejército paralelo cuando las cosas estaban bien, y ahora con las armas en la mano y sin nada que llevarse al bolsillo han salido a usar esas armas como delincuentes comunes. Fíjate, Juan Carlos, esa fue la estrategia de Hugo Chávez. Dijo, para evitar que puedan otra vez golpearme como tuvo ese golpe efímero, ha recurrido a armar a estas milicias urbanas, que son espacios donde la policía ni siquiera puede entrar.
A nosotros nos tocó auscultar la votación en diciembre, en las parlamentarias digo, y no llegamos a esos lugares porque nos dijeron estos lugares no se entran. Yo estuve ahí también y quise intentar ingresar a 23 de enero, que es la población más convulsionada, y me dijeron de ninguna manera, de ahí sales en un cajón. Ahora, ¿cuánto tiempo más se puede sostener esta situación en Venezuela? Fíjate, Pamela. O sea, ya se habla de crisis humanitaria. Sí, yo creo que tú tocas un tema central, capital en el siglo XXI. Lo insostenible es que contra la voluntad popular, fíjate, ya nada puede prosperar. La gente salió espontáneamente en Caracas a acumular 200.000 firmas, fueron 1 millón de firmas. Es decir, hay toda una propensión social para que se produzca el acto de revocatoria. Un Consejo Nacional Electoral digitalizado, monopolizado, dirigido por el chavismo, evidentemente no puede ir contra la voluntad popular. La gente sale a las calles no solamente porque no hay en las farmacias medicinas o en los mercados comida, sino ahora están pidiendo derechos. Quieren que haya una revocación del presidente, ya no lo quieren más, es un modelo acabado, y entonces lo que se está buscando es que este gobierno entienda que de otra manera, evidentemente, el camino de Venezuela sería bastante funesto. La gente quiere que se haga por la democracia. Pero tengo la sensación de que, claro, o sea, está clarísimo que Maduro no va a dar su brazo a torcer y pretende patear las cosas de modo que el referéndum no se vaya a realizar. Sí, ¿es cierto? sí, ya ves tú, otra vez por fechas, en el caso de Venezuela, si este referéndum, esta revocatoria no es en este año, lo será el próximo, serás defenestrado, pero en realidad su vicepresidente asumirá el poder. Estas son las actitudes de los autócratas que quieren mantener ese poder. Hay que decirlo públicamente, hay algo más de lo que se puede creer, y podría tener alguna relación con temas de narcotráfico. Sus 2 sobrinos están detenidos en Estados Unidos. ¿Hay algo más que a nivel internacional, organismos internacionales puedan ejercer una presión o pronunciamientos más firmes de lo que hemos escuchado? O sea, ¿se puede hacer? Sí, sin duda alguna. Mira, Capriles cuando viene a Lima es porque se da cuenta que desde dentro no puede prosperar todo. Claro. Y entonces la acción internacional, ahí están los espacios gravitantes, la OEA cuenta con su Carta Democrática Interamericana, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, ya lo ha puesto en la mesa. Es necesario que la reunión de cancilleres ventile la posibilidad de que ese artículo 20 que le da la prerrogativa al secretario general para activar una situación para que se declare a Venezuela un país donde la circunstancia social y política es insostenible e insuperable, cobre vida. Solamente así, con presión internacional, Pamela, las cuestiones podrían comenzar a cambiar, pero esto es una articulación de un trabajo en equipo. La solidaridad internacional, que es un principio estatuido en la Carta de la OEA y en las Naciones Unidas, debe hoy más que nunca. ¿Cómo está la relación entre Maduro y los militares? Porque generalmente por ahí se rompe internamente un régimen, ¿no? Es verdad lo que tú dices. Bueno, hay un amplio sector de militares que tenemos información que están, digamos, iniciando todo un proceso de descorazonamiento respecto a lo que ha sido Maduro. Hay un desencanto. Todavía Diosdado Cabello articula y maneja el poder militar. Él es un general que fue presidente de la Asamblea Nacional, y entonces Nicolás Maduro tiene ahí una hipoteca con los que han sido parte de este proceso, y veremos todavía cuánto más puede resistir un presidente como él, a mi juicio, desde que llegó al poder, ilegítimo, endeble, descalificado e incapaz para sacar a un país tan rico en petróleo de una crisis como la que estamos viendo. Nos ganó el tiempo. Me hubiera gustado hablar y conocer tus impresiones sobre esta reunión Peña Nieto-Trump, pero es que a esta hora de la tarde hay conferencia de prensa en la PCM. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Ahí está justamente Fernando.